Buenasera, amantes del motorsport, amantes de la FI Sim Racing. Sean bienvenidos a una nueva transmisión acá, en este increíble escenario de Bahrein, aquí en Sakhir. Un circuito de 15 curvas, 2 zonas de DRS y velocidades a fondo como nunca. En esta increíble noche que nos va a deparar esta práctica, este entrenamiento oficial de la FI1 para la fecha número 4 de este campeonato de 24 fechas, ni más ni menos. Franco Martínez Biasín es quien les está hablando en estos momentos, un gran servidor acá dentro de la cabina que está repleta nuevamente como en todas las transmisiones dentro de la FI1 y ya con todo en espera, después de un gran escenario y una gran carrera que tuvimos en Japón, emociones a mil, y para eso, ¿por qué no hablarlo con nuestro querido colega y comentarista, ni más ni menos que el pulpo, Lucas Peñalba? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo está Franco? ¿Cómo está toda la gente del chat? Acá mis compañeros en la cabina, que somos equipo prácticamente completo. Vivir esta práctica con ustedes es algo muy lindo, y qué lindo que es vivir el Gran Premio de Bahrein, que acá en la FI se corre uno de mis circuitos favoritos de siempre de la Fórmula 1. Hermoso tenerlo, hermoso estar con ustedes. Esperemos tener una gran transmisión esta noche. Efectivamente, querido Lucas. ¿Por qué no nos situamos un poquito en lo que fue el Gran Premio pasado, allá por la semana pasada, en ni más ni menos que el circuito de Suzuka en Japón? Tuvimos una carrera muy dinámica, un carrerón podríamos decir en Suzuka. Del Río se llevó la victoria con una condicionante, y es que Broca, quien había tenido la primera posición, largó con una estrategia inversa, ¿no? Largó con neumático blando tratando de sacar toda la ventaja posible. Bueno, no lo logró, perdió mucho tiempo. De hecho, ahí lo vemos que Broca terminó sexto, el Gran Premio. Del Río dominó de punta a punta el circuito de Suzuka. Después Santiago González, gran carrera, desde las sombras está haciendo puntos, no lo estamos nombrando tanto, y ahí está, Mateo Silano rescata un podio, piloto del día, remontando después de un incidente, tercero, pasándolos a todos. Ducini en cuarto lugar, quinto para Federico, sexto Broca, Spinelli, Drago, Actis, Álvarez, Tonelli, Cayumán, Cabezas, Riedel, García, Gambal. En ese orden hicieron DNF, Leguizamo, Branchini, y descalificación inédita a Emilio Catorini por un error del juego, básicamente. Efectivamente, sobrepasar el auto de seguridad cuando hubo un incidente en las primeras vueltas de cambio, y eso es lo que terminó perjudicando lo que es esta situación. Señoras y señores, es momento de ir a pista porque ya hay ruido de motores ahí en ese escenario, pero antes démosle una cálida bienvenida de vuelta a las transmisiones a Marcos Andrada, nuestro querido comentarista. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches, muchachos, buenas noches, equipo, ¿cómo andan? Bueno, un saludo a toda la gente. El placer de estar nuevamente en una transmisión de la FI Sim Racing para disfrutar de este nuevo circuito. Llegamos a Bahrein, llegamos al desierto, la arena, la noche, el día, los contrastes, la eficiencia de los pilotos. ¿Qué elegirán? ¿Elegirán velocidad de punta? ¿Elegirán táctica de curva? ¿Más carga aerodinámica? Bueno, lo veremos. Lindo circuito, lindo espectáculo para todo el fin de semana. Sí, efectivamente, muy bien lo que estabas mencionándonos, querido Marcos, en cuanto a las configuraciones. Pero antes, repasemos un poquito el campeonato, porque vimos las fechas, pero hay que ver cómo quedaron las tablas. Por supuesto, un campeonato que se viene con todo. Ahí vemos cómo los rookies están en el top 5 siendo los protagonistas. Bueno, Ignacio del Río, que llega por primera vez a la punta del campeonato con 52 puntos. Lo sigue Damián de Federico, el desaforado, quien mantenía la primera posición hasta la fecha anterior. Lo sigue Fede Ducini, Juan Pedro Broca en la cuarta posición con 37, Mateo Silano, el actual campeón, con 32 puntos. Y bueno, Santiago González, como lo decía Lucas el Pulpo, ahí viniendo desde las sombras, sigue subiendo en la tabla, en la sexta posición. Lo tenemos en la séptima a Valentín Prario, el Gato Actis en la octava, Emilio Catorini, quien tuvo, bueno, el infortunio de que su auto, el juego le juega una mala pasada, pero es así, puede suceder, le pasó a él, le podría haber tocado a cualquiera. Y cierra el top 10 Bernardo Spinelli. Efectivamente, aquí los primeros 10 pilotos aquí dentro del campeonato. Momento de ir a pista, señoras y señores. Veremos qué es lo que sucede ahora mismo en este entrenamiento oficial
de la FI1. No sin antes recordar lo que es este escenario, qué es lo que tendremos que tener la mirada puesta. ¿Será una de las curvas más complicadas como es la 10? ¿Algún escenario como la falta de temperatura? Todo eso nos lo va a poder decir nuestro querido estadista Juan Pablo Molina. Bienvenido al piso. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo anda toda la audiencia? Así es, Bahrein se acelera el 75% de la vuelta, 10% en octava marcha, 5 frenadas de consideración, 2 son fuertes, se frena el 17% de la vuelta, balance de frenado atrasado, carga aerodinámica media alta, hay supiraje en las curvas 5, 6, 7 y 8 por falta de adherencia a los neumáticos delanteros, se puede corregir con más carga en la trompa, pero podés pecar con drag en las rectas. El resto de lo... y dejame un datito más, no se usa el diferencial porque prefieren los pilotos salir más estable en curva y después de la curva se enciende y esto hace que se degrade menos el neumático. El resto te lo paso en un rato. Bueno, efectivamente, ahí es como teníamos todas las situaciones y señoras y señores, tenemos luz verde. Ya empezaron los autos a girar, tenemos a los primeros pilotos. Vamos a tener una parrilla bastante acortada en cuanto a números. Solemos estar con los 20 participantes en cada una de nuestras transmisiones, sobre todo en carrera, y ahora contamos que ni más ni menos que 9 participantes para esta sesión. No es de preocuparse, Lucas, sabemos que no es obligatoria dentro de todo, pero hay que tener cuidado con el tiempo de suficiencia, ¿o no? Sí, no solamente el tiempo de suficiencia, sino algo que ya hemos visto desde el inicio de la temporada con pilotos como justamente uno que estamos viendo ahora, que en realidad está en boxes, que es Del Río, porque está teniendo todas las prácticas a su favor, está participando de todas, no falta nunca y puede probar cosas que luego claramente le sirven en carrera, por eso es líder del campeonato. No hay que subestimar las prácticas, uno dice, vengo a girar, a conocer el circuito y ya está. No, es ver ritmos de carrera, es ver cómo se desgastan los neumáticos, es probar qué neumático te funciona mejor en ciertos sectores, si el duro, el blando, el medio. O sea, es muy muy importante estar acá los días lunes antes de tanto la clasificación como de la carrera. Bueno, algo que vos estabas mencionando y lo sostengo con gran firmeza es la parte de la degradación. Veníamos de una transmisión de la FI2 para todos los espectadores que nos están mirando recién. Recuerden, ¡upa! Bueno, Russo, complicado Gambale. Y la marcha atrás, muchachos. Casi se la pone a uno. No. Pasó Cayumán por los pelos y ahora aparece Ducini. Llegando a la curva número 10. Ay, muchacho, se sufre. Bueno, una pista que en la primera tanda, cuando salen los autos, suele estar como bastante afectada por la arena. Recordemos que el circuito está en el desierto, hasta que la pista se engoma, se empieza a evolucionar. Es normal ver a los pilotos perder la tracción, perder el control del vehículo, ni bien están saliendo con los neumáticos fríos. Efectivamente. Bueno, ya tenemos las primeras notas de lo que va a ser en cuanto a estrategia para esta sesión. Tenemos a solo 2 pilotos con el neumático medio, Ezequiel Leguizamo y Gustavo Álvarez respectivamente. Todos los demás están con la goma dura, ya el compuesto blanco. Y decíamos, en cuanto a la transmisión que tuvimos más temprano, alrededor de las 9 de la noche, horario argentino, tuvimos la transmisión de la FI2, donde demostraron los pilotos tener gran degradación en ciertas partes del circuito. Algunos empezaron a quejarse sobre que la entrada en temperatura de estos neumáticos era bastante considerable. Así que no hay que dejar de lado que sean autos distintos, es cierto, Fórmula 2 a Fórmula 1 las diferencias son claras, pero ¿hay alguna incidencia que podría llegar a suceder o no, Lucas? Sí, y hay que tener en claro algo que es clave justamente para este circuito, este tipo de circuitos en realidad, sobre todo los que se corren en el Medio Oriente, y es la hora del día. La práctica se corre de días donde más calor hace, la temperatura de la pista es elevadísima, por ende las gomas se consumen más. Luego, tanto clasificación como carreras se corren por la tarde-noche, ya anocheciendo, ¿no? Terminamos generalmente el Gran Premio ya con la noche plena en el circuito de Bahrein, entonces es una pista más fría. Por ende, ¿las prácticas en Bahrein son importantes? Sí, porque tenés que ver detalles como, por ejemplo, entrar bien a las curvas y todo eso. Ahora, en cuanto a ver la temperatura de los neumáticos, no sé si una práctica de día te funciona tanto para lo que importa después. Eso es muy cierto lo que me estás diciendo ahí, Lucas.
porque una cosa es practicar ahora. Tal vez lo importante en esta sesión, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, querido Marcos Andrada, es la tanda larga, las sesiones de carrera. No tanto un solo giro, pero sí el encontrar una consistencia con el vehículo. Sí, coincido plenamente porque lo vimos también en el caso de Broca en la carrera pasada, quien hizo la pole position, que se quedó con el mejor tiempo a una vuelta, pero después lo vimos como se le costó mantener un poco un ritmo constante. Hablábamos que Japón era un circuito de eficiencia, bueno, demostró por ejemplo Del Río ser más constante y eso lo llevó a la victoria. A veces no importa tanto la velocidad, sino cómo se desarrollan los stints largos, cómo aguantan la constancia de los tiempos similares vuelta tras vuelta, y eso hace que una práctica como esta te dé la posibilidad. Por eso también le doy la derecha acá a Lucas, que hablaba de la importancia de la práctica, ¿no? Vemos también a muchos pilotos experimentados como Actis, como Spinelli, como Riedel también, que en la carrera pasada les costó un poco más el circuito y no lo hemos visto en las prácticas tampoco, así que es interesante esto que estamos viendo. Efectivamente, ya tenemos unos 7 minutos de sesión ya concluidas, faltan 53, un largo trecho por delante, vamos a disfrutar. Y acá lo teníamos a Ignacio del Río, estaba llegando a la curva número 4, empezando ahora el segundo sector, lo escuchamos. Llegando ahora a la curva número 10, la más complicada del circuito. Es interesante cómo va frenando al mismo tiempo. Está haciendo como una especie de punta tacón, ¿no? Frena al mismo tiempo que acelera. Se nota cómo se bloquean esas ruedas, pero no al punto de perder velocidad, sino para entrar clavado en la recta. Y ojo con Riedel, 1.35.364, el más rápido por el momento en la práctica, a falta de Del Río y Silano, que sabemos que seguramente se peleen en esa primera posición. Ducini también muy bien con 1.35.378, son tiempos altos. Del Río viene para bajar ese 1.35 seguramente, con récord en el primero y en el segundo. Veremos cómo termina. Menos de 5 centésimas de segundo se están separando ahora mismo lo que es el top 3, sin contar obviamente el 1.37 de Broca, por supuesto. En caso de llegar al 35, miralo como entendemos. Oh, bueno, rompió el crono Ignacio del Río, 1.33.400, cerradísimo. Tranquilo. Bueno, ahí está la primera referencia real, ¿no? De la vuelta. Creo que Del Río salió, el primer tiempo que marcó no tenía tiempo ni siquiera uno alto, así que creo que va a seguir evolucionando la pista como los tiempos. Interesante lo que vamos a ver sobre esta práctica. Sí, no, pero igualmente es tiempo alto. Yo creo que la quali vamos a estar rozando el 1.30 tranquilamente. Está 3 segundos más alto creo que de lo que podría llegar a ser una pole el jueves que viene. Sí, muy bien definido. Bueno, empezamos a leer un poquito a todos los espectadores que estamos mirando en nuestras distintas plataformas. Recordemos que a partir del Gran Premio pasado, allá por Japón, la FI Sim Racing comenzó a transmitir en multiplataforma, así que nos van a poder ver en las distintas plataformas de streaming, tanto en la violeta, la verde y la roja, o la roja, blanca y azul. Hay complicado otra vez Gambale. El ruso que ya se fue contra el muro, perdió la tracción ahora. Hay un detalle que es clave, Fran, veníamos comentando de los sectores. Creo que este es uno de los circuitos que más te exige el equilibrio o la velocidad de punta, ir con menos o más carga, buscar un poco más efectividad en las curvas, pero hay una clave. Tratar de evitar la bloqueada en la frenada fuerte. Es un circuito que exige mucho, por ejemplo en la curva 1, la frenada y salir bien pisado cuando después de la curva. Ahí es un desafío estratégico. ¿Cómo salgo? ¿Cómo entro a las curvas? ¿Cómo freno? Así que muchas cosas por cuidar para los pilotos. Efectivamente, comenzando ahora mismo la seguidilla de comentarios que tenemos de nuestros queridos espectadores. Marcus nos dice: ¿habrá sorpresa esta fecha? Y veremos. Por ahora tenemos a un primer ganador como Damián de Federico, ganando allá por Australia, y después repitiendo victoria y al hilo para Ignacio del Río. Así que aún falta la victoria de Silano en esta temporada 2026. ¿Por qué no Federico Ducini, que finalmente logre su ansiado primer triunfo? O
¿Algún otro piloto más? ¿Algún nombre que no estemos Broca, tranquilamente. mencionando en este momento? Ah, Broca. ¿Por qué no una victoria de Broca, del piloto Ceneice? Ducini está esperando más su primera victoria que Alonso la 33, es increíble. O sea, está ahí, se le está escapando cada vez que llega, parece que tiene el dulce y lo está por agarrar y viene Silano y se lo roba, ¿no? Pobre Fede, que lo queremos tanto desde acá. Un saludo también a toda la gente de Tandil que nos sigue, son muchos, no solamente por él, sino también por Broca. Un saludo a Laika, la mamá de Ducini, que siempre está acá bancándonos. Esperemos que este año se le dé porque es uno de nuestros pollos, lo queremos. Y ahí está. Y hablando de pollos, hablamos un poquito de Cayumán, Marquito. Y por supuesto, Jorgito siempre es un candidato. No sé si a ganar la carrera, pero sí un candidato para que haya algo que lo destaque durante la carrera. Siempre tiene algo para comentar. Efectivamente, él siempre tiene la última palabra. Así es, Jorgito el curioso Cayumán. Carlitos Lara nos menciona buenas noches para él también. Y ahora mismo, mira, buenas noches para Ignacio del Río, que mejora su parcial. Estamos en la barrera del minuto 32. No nos olvidemos de Emilio Catorini, no lo mencionamos como candidato y la carrera pasada era uno de los fuertes candidatos a quedarse con la victoria. Creo que si no le pasaba lo de safety car iba a ser difícil Del Río lo alcance. Quizá terminaba peleada la carrera, pero era un buen candidato. Así que pongo un broto ahí para Emilio. Está con un gran nivel la liga. Tenemos muchos pilotos que pueden pelear por una victoria, por una pole position. Bueno, de hecho Broca nos sorprendió a todos en la clasificación pasada. Todos damos por hecho que Del Río iba a ser el primer lugar y apareció Broca en una vuelta impresionante en el último segundo, llevándose la pole. Entonces eso le da adrenalina a todo lo que pasa en la FI Sim Racing. No solamente a las carreras, sino a la quali puede ser un momento decisivo también. Efectivamente. Bueno, nos vamos ahora mismo para los boxes porque me parece que Juan Pablo Molina está con uno de nuestros queridos pilotos. Bueno, compañeros, estamos acá con el ruso Gambale. Comentame, Ruso, ¿qué fue lo que te pasó que tuviste un choque contra la pared? No, bueno, patiné, hay curvas que están bastante complicadas, estoy probando a ver qué configuración de auto le queda bien para las salidas en las curvas, para eso están las prácticas. Por suerte no tuve ningún daño, así que acá estamos. ¿Sentís que cuando dijiste que patinaste, sentiste que tenías problema de tracción, puede ser? Sí, estoy probando alguna configuración que me quede bien para hacerlo suficientemente rápido y estable para la cual y bueno, mantener un ritmo de carrera más constante. Por las últimas 3 carreras estuvimos medio flojos, así que hay que levantarse o sí. Comentame, Ruso, ¿dónde fue que te golpeaste? ¿En el segundo sector, puede ser? Sí, segundo sector. Perfecto, gracias, Ruso. Volvemos con ustedes, compañeros. Bueno, ahí teníamos la palabra de Federico Gambale, piloto que ahora está colocado en el 8º lugar de esta sesión, minuto 43, 219 con un compuesto medio, aún en boxes. Estamos ahora mismo expectando la vuelta de Ignacio del Río, llegando a la complicada curva número 10, sin problemas para Ignacio. A ver qué es lo que puede llegar a generarnos, al menos en estas primeras sesiones, en estas primeras situaciones y primeras vueltas que están haciendo los pilotos. Fino con los límites de pista, ¿no? Creo que casi yéndose por un margen muy pequeño. Bueno, recordemos que este es un circuito también que exige mucho los límites de pista, polémicas, carreras polémicas y vueltas perdidas por excederse. Así que vamos a ver cómo los pilotos pueden llevar este tema también. Sí, efectivamente. Curvas a tener en cuenta por este mismo factor, los límites de pista. La salida de la curva número 3, la salida de la curva número 4. Bueno, curva número 3, gracias Ezequiel Leguizamo por mostrarnos el ejemplo. Nos quedaste como un anillo al dedo. La curva número 4, que es la que estará cursando ahora mismo Ezequiel Leguizamo en breve. Esta de aquí. La línea blanca será la referencia, allá por la izquierda. Luego tendremos esta que está logrando cruzar el vigente campeón Matteo Silano, el número 95. Y después recién estaremos hablando de la curva número 12 más adelante, comenzando en ese tercer sector del circuito aquí de Yasquil. Bahrein tiene curvas que son muy raras a la hora de los límites de pista. Hay a veces que parece que te fuiste de todo y ganaste un montón de tiempo y no te lo cuenta, y a veces que te fuiste apenas una rueda y ya te bloqueó todo. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños horarios. Por ejemplo, a Casilano se fue, está bien, por ahí no ganó tiempo,
pero no le sacaron la vuelta. Está bien que es práctica, es verdad que cuando el juego está en práctica es menos... es más permisivo en realidad que lo que sería en quali y en carrera. Y otro detalle a tener en cuenta acá en el circuito de Bahrein, y es algo que estábamos viendo con Del Río, justamente que vos lo decías, Marco, los límites de pista, se fue un poquito, pero Del Río tiene una forma de conducir, la estoy viendo yo ahora, que soy una persona que le gusta mucho todo lo que se... Uy, mira Broca dando vuelta, el mundo del sim racing, muy eSport, o sea, no es tan realista, porque fíjate cómo deja solamente 2 ruedas en la pista y el resto de ruedas van por afuera. Esto en la vida real no pasaría, no lo vemos, pero sí es muy eficiente en lo que es el juego, por eso tal vez tanta ventaja, aprovecha al máximo cada punto de las pistas del F1.25. Detalle ahí sí, perdón, Fran, pero creo que es la clave. Del Río viene siendo uno de los pilotos que más prolijo está haciendo las vueltas. Por lo menos se lo ve bloqueando poco, se lo ve con menos sanciones. Creo que es, como vos decís, Lucas, el que viene como más exprimiendo el juego. Creo que, no sé si tan buen piloto, pero sí buen conocedor del juego. Sí. Y eso hace una combinación poderosísima. Sí, totalmente. Bueno, hablaban ustedes de los eSports y para eso necesitamos del equipamiento adecuado. Entonces, ¿por qué no, queridos muchachos acá dentro de la cabina, mencionamos a nuestros queridos espectadores las nuevas y recientes noticias? Ah, me gusta, porque bueno, para toda la gente del chat, aquellos que son corredores fanáticos del Sim Racing como nosotros, ya está disponible en la FI Shop, que pueden encontrar el link en las redes sociales de la FI Sim Racing, el patrocinio de Placeit y de Moza, donde con el código que está en el Instagram de la FI Sim Racing van a tener un 5% de descuento en ambos accesorios. Recordamos, Placeit hace lo que es la carcasa, el asiento donde vos podés sentarte, y Moza tenés los volantes, la pedalera, todo eso que es hermoso a la hora de sentirte un verdadero piloto. Así que recordá, seguí a los chicos en Instagram, fi.simracing, para no perderte ninguna de las novedades, y por favor, pasate y comprate un Moza, ya que estamos. Claro, disfrutemos. Con tal, Moza es la pionera y la marca reina ahora mismo dentro del Sim Racing. Placeit en el apartado de los asientos, y no mejor los productos pioneros y principales que para la categoría principal y reina aquí en Argentina de la Sim Racing, como es la FI. Fran, quiero traer a la mesa, ya que hablábamos de los simuladores, del setup. Vos que estás participando ahora de la FI2, como lo vimos hoy, y que, bueno, vamos a destacar entre nosotros compañeros que nuestro compañero hizo el mejor tiempo hoy. La verdad que eso te queremos felicitar. Te vamos a quemar, pero bien, lo vamos a destacar porque es lindo, bueno, poder entrar y hacer un buen tiempo. Pero ¿cuánto tiene que ver para un piloto de Sim Racing el setup que tiene? La dinámica de virtualidad y de físico, ¿no? Y de software y hardware. ¿Qué importancia tiene tener un buen setup para lograr los mejores tiempos? Y ya cuando uno comienza a dejar de practicar y el simplemente girar en el circuito para aprenderse las secciones importantes, las referencias a la hora de frenar y de tomar las curvas en caso de ser giros ciegos, ya cuando uno tiene todo eso adiestrado y medianamente puesto en su banco de memoria, y ya es simplemente una naturaleza más el girar por un circuito, ahí empezás a meterte en lo que es el setup, y ahí es donde se puede hacer una ligera diferencia. Podés incluso hasta rascar un segundo por vuelta únicamente por el setup en cuando ya estás medianamente en el plano más competitivo. Así que sí, la respuesta vigente es encontrar el punto perfecto, no solo de cómo se comporta el auto en pista, sino también cómo vos lo podés manejar, cómo podés administrar ese auto en pista. Y ahí es donde tienen que encontrar cada uno de los pilotos. Recordamos para los queridos espectadores que, a diferencia de otras ligas y de otras etapas dentro del Sim Racing, aquí dentro de la FI
hacemos un camino completamente distinto, ya que no hay configuraciones personalizadas, como bien se menciona dentro de este convenio o vocabulario que tenemos dentro del mundo de los eSports. Acá el videojuego oficial de la FI1 te aporta 5 configuraciones distintas. Desde la número 1, que sería con mayor carga aerodinámica, algo así como única configuración disponible para circuitos como Mónaco o Hungría, que son de curvas bastante cerradas y donde la carga aerodinámica es vital, hasta el número 5, donde es mayor velocidad punta, menor carga aerodinámica, obviamente, porque todo tiene cierta relevancia. Y ahí tendríamos circuitos más como Monza, como Bélgica en algunas situaciones. Entonces, cada uno de estos pilotos que vamos a tener en parrilla están tratando de averiguar cuál es el mejor, en este caso para Bahrein. ¿Será mayor carga aerodinámica? ¿Será mayor velocidad en recta? Todo tendrá una incidencia a lo largo de esta fecha número 4 aquí en Bahrein. Si me permitís, Fran, en mi experiencia en este videojuego de Fórmula 1, yo creo que la indicada, al menos en lo que es el apartado online, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, la liga contra otros corredores, no contra la máquina, lo ideal sería la carga número 4, que es justamente de velocidad punta, pero no demasiada, no exagerado, no sin carga aerodinámica, con una carga aerodinámica leve, pero donde la velocidad punta sea un poquito más importante, porque yo creo que vos podés controlar el auto lo suficiente, sobre todo los pilotos que tienen todos un gran hardware, ¿no? Lo que decía Marcos, un gran volante, ninguno anda con un volante más o menos, ¿no? De G29 para arriba andan los muchachos, entonces yo creo que tienen todo para controlarlo y poder apostar un poquito por la velocidad punta, que en Bahrein, en esta recta trasera y en la recta principal, es muy importante. Y siguiendo hablando del setup, el que no lo está encontrando es Matteo Silano. Más allá que viene bajando poco a poco sus tiempos, está muy lejos de la punta y peleando con pilotos que no son realmente sus competidores naturales, ¿no? Como Leguizamo o Gambale. Sí, efectivamente, estamos mirando a Ignacio del Río con 1 minuto 32.7 y de repente tenemos que bajar la vista levemente dentro del clasificador para encontrarlo recién a Matteo Silano con 1.36.0. Es bastante importante la diferencia. Veremos qué es lo que sucede a medida que estemos llegando al final de esta sesión de práctica. Sí, Juan Pablo Molina. Carburando tiene su propio piloto periodista, a Franco Vivian, que corre en el TC2000, y nosotros tenemos nuestro propio periodista piloto, a Franco Martínez Biasín. Era ese comentario anterior que había mencionado justamente Marcos. Bueno. ¿Sabés qué? Creo que Mateo debe estar probando otra cosa. No sé si está apuntándole al tiempo de punta, porque es mucha la diferencia, no es natural. Hablábamos antes de la transmisión de que este es un circuito que a Mateo le gusta. Que tiene un buen historial con este circuito. Creo que me parece que está enfocando más un poco a la constancia, al ritmo de carrera. Así que bueno, veremos si Mateo termina la práctica con un tiempo interesante. Sí, efectivamente. Veremos qué es lo que nos termina contando el propio Mateo, a ver si lo llegamos a tener dentro de alguna de las entrevistas a lo largo de esta sesión de práctica libre. ¿Será Mateo? Dijo que hoy iba a estar, ¿eh? ¿Será Mateo real? Mirá la teoría que tiró el muchacho. No me la vi venir esa. Estoy para que sea Mati Solano. Imagínate, ahí está, la doble personalidad. Claro, teníamos ahí, era el doppelganger. Viste que se dice, ¿no? Que Matteo Silano en realidad es Mati Solano en la F2 y está compitiendo en ambas. Porque por el parecido del nombre y todo, y por la dominancia. Así que no sería nada raro, ¿eh? Estoy para que cuando lo llamemos aparezca otra persona. Será Franz Hermann, ¿no? Claro. ¿No le estará pagando a otro para que corra? Todo puede pasar dentro de la FI Sim Racing. Cada una de las especulaciones y teorías conspirativas las tenemos siempre acá. Y también le mandamos un saludo a los muchachos dentro de la FI2, a Maximiliano Soto y a Tomás Guillaume, que los tuvimos más temprano a las 9 de la noche, hora del argentino. Así que recuerden, tanto los lunes como los jueves, 9 de la noche estaría la FI2, la categoría telonera y la academia, por así decirlo. Después de todo, los pilotos de la FI2 tarde o temprano terminarán dentro de las filas de la FI1, que se transmite todos los lunes y jueves a las 22:30.
Ahora nos encontramos con Ezequiel Leguizamo. Llevando ese auto en muy altas revoluciones, complicado en la curva número 10, se sale de pista. Uy, se me movió un poquito. Sí, no, la curva número 10 es asesina para todos los pilotos, ¿no? Si no estás acostumbrado a tomarla, si no practicaste lo suficiente, cuesta mucho encontrar ese punto justo para entrar, no irte largo, no quedarte corto. Es de las curvas más desafiantes que tiene el campeonato, tranquilamente. Muy probablemente. Incluso me gustaría notarlo junto a circuitos como el de Bélgica, donde parece no ser la curva más complicada, la zona de Pugón, pero verdaderamente hay que tener una destreza para hacerla a fondo. Circuitos con curvas complicadas, la curva del Castillo allá por Bakú, veremos qué es lo que sucede cuando nos toque el Gran Premio de Azerbaiyán, que será más adelante dentro del campeonato. Sí, Juan Pablo Molina. Te tiro algunos datitos más sobre el circuito. Algunos pilotos sacan carga aerodinámica, como mencionaba el compañero Lucas, de los 5 tipos de carga aerodinámica. Algunos sacan carga para hacer hincapié en el primer y tercer sector, donde hay rectas, y los que quieran añadir más carga puntualmente en el alerón trasero, para que después tengan un plus en el segundo sector, que es bastante revirado. Tener un agarre mejor para traccionar mejor. Como te mencioné antes, hay subviraje en las curvas 5, 6, 7 y 8, y los pilotos acá no suelen usar el diferencial porque prefieren salir más estables en las curvas, pero después de la curva, a la salida, se enciende el diferencial de otra vez, y esto hace que se degrade mucho menos el neumático. Para carrera esto es fundamental. Bueno, y también fundamental lo que está haciendo Ignacio del Río. ¡Epa! ¡Ay, complicado, Fede Ducini! La mamba negra ahí de Tandil, que bueno, ahí lo vemos, ¿no? Cómo cuesta la tracción. Creo que estas claves que decía Juanpi, tanto la importancia de la frenada como de la tracción en la salida de las curvas. Hay que hacer mucho hincapié en esto, porque quien domine esto en el circuito va a ser quien mejores tiempos consiga, quien más constancia y más pueda alargar los stints, porque va a consumir menos los neumáticos. Por eso la importancia de no bloquear, de salir bien pisado. También de tomar bien las curvas y hacer del radio de giro ideal. Ahí lo vemos a, por ejemplo, Álvarez, cómo se le va al auto en esa frenada fuerte de la curva número 1 y ya después pierde la velocidad de salida, ¿no? Bueno, es como a donde perdiste una, se te va la otra, y ese balance tiene que estar, creo que, a lo largo de todo el circuito. Y también la importancia, ahí lo vemos, bueno, bloquear de vuelta a Álvarez, complicado. Y a tener en cuenta también sí, una cuestión que no estamos hablando mucho, y es el uso de la batería en Bahrein. A diferencia por ahí de Suzuka, donde es un circuito que puedes cargar más la batería con tantas curvas, Bahrein, al ser un circuito de media carga aerodinámica, es más difícil. El primer sector es un gran lugar para cargar la batería, la podés apagar y podés ir muy bien. Obviamente vas a perder ventajas si venís adelante o atrás de alguien, pero es el lugar clave. Después el segundo y sobre todo el tercer sector te consumen la batería con las rectas. Tenés que saber administrarlo muy bien, porque llegás a la recta principal sin batería y sos básicamente la nada misma. Te adelantan como quieren. Efectivamente. En el tercer sector, las únicas frenadas fuertes serían en la curva número 3, entre comillas, porque es una frenada más en apoyo, justamente donde está a punto de pasar Gustavo Álvarez. Y después esta donde tenemos a Jorge Cayomán, que es la 15 la 14 y 15, perdón, que son ambas curvas entrelazadas. La 14 más que nada es la frenada fuerte, la 15 es más para continuar y finalmente unir lo que es esa curva con la recta principal, y ahí la intersección de la curva número 1, que también es una de las bravas. No hay que desmerecer esta curva número 1 entre las más complicadas del calendario, porque venís de 330 km por hora a menos de 80. Sí, y sobre todo también en esta frenada importante donde se entra con DRS a esa curva, termina y enseguida empieza la detección del nuevo DRS. Entonces sucede mucho que el que sobrepasa en la recta principal tiene la chance de volverlo a pasar en la otra recta que le sigue llegando a la otra frenada. Entonces, bueno, ahí se dan lindas luchas también. Sí, efectivamente. Bueno, ya tenemos al campeón acá. Mejoró su parcial. Decíamos que estaba en 36-0. Ahora logró reducir la distancia a 1 minuto 34-7. Aún está algo lejos, pero mejorando en posiciones y mejorando en parciales. Veremos qué es como la continuidad. ¡Epa! Otro piloto más, ¿eh? Sí, otro piloto más que se suma a la lista de los perjudicados de la curva 10. Sí, no, Mateo está complicado.
¿Con duros o amarillos está Lucas? Con medios está Mateo Silano. Eso es lo que me preocupaba, ¿no? Tuvo que llegar al 1.34 poniendo medios, mientras que pilotos como Dusini, Riedel, Del Río lo hicieron con neumático duro. De hecho, viene mejorando pese a ese error en la curva número 10. Eso habla de que claramente en los microsectores donde más está fallando Mateo, y recordamos esas partes del circuito que no se cuentan como un sector completo, sino son los que lo completan, ahí es donde están los errores. En esos microsectores pierde muchísimas décimas y las recupera, porque pese a un error tan grande como el de la curva 10, venía mejorando 4 décimas. Mira, mejoró casi 8 milésimas. O sea, es un montón. O sea que pese al error, aún hay algo de mejora por concretar para Mateo Silano. Minuto 33.992 para el vigente campeón, para el oriundo de azul y el número 95, ni más ni menos. Y acá, otro de los pilotos protagonistas que hemos tenido el año pasado dentro de la F1 es Leonel Riedel, ahora mismo en el tercer lugar. Minuto 33.9 también para él. Un poco por delante de Mateo Silano. Epa, complicado Jorgito. Saliendo de la pista como de costumbre, un poco Jorge siempre marcando los otros sectores de la pista. Imagínate si el Gran Premio de Francia estuviera todavía. Jorgito se vuelve loco, se pierde por toda la salida que hay. Y como cualquier otra persona, es un laberinto. También, bueno, por suerte este circuito tiene buenos sectores de escape, es un poco más difícil golpear el auto fácil, pero bueno, hay salidas de pista que ya hemos visto a Gambale irse contra el muro. Bueno, eso es cierto, por la patinada, la pérdida de tracción llegando en la curva número 8, que creo que acaba de suceder de vuelta, ¿eh? Me parece que otra vez hay un piloto complicado. Efectivamente, Russo. No, Leguizamo. Se encariñó con la pared de la curva número 8. Es Leguizamo, no es el ruso. Ah, efectivamente, gracias Mirá. por la corrección. Bueno, ahí hubo la clave de lo que hablábamos de la entrada a las curvas. El atacar bien las curvas. Si entras pasado o entras antes a la curva, en estas curvas sobre todo cerradas, terminás saliendo como ancho. Entonces los autos entran con una frenada brusca, salen traccionando mal y es muy fácil perderlo, como le pasó ahí a Leguizamo. Efectivamente. Bueno, comienza la vuelta Jorge Cayumán. Neumático medio para él, ya debe tener 2 giros ese compuesto. Llegando a la curva número 1, por ahora sin inconvenientes. Muy atentos ahora. Entrelazadas. Perdón, Franco, muy atentos ahora a Dusini y a Del Río, porque ambos pusieron neumático medio nuevo. Así que vamos a estar atentos a esos parciales, a esos tiempos que terminen marcando los 2 primeros de la sesión. Ahí están, dejándose espacio cada uno dentro del otro. Comienza la vuelta primero la Mamba Negra de Tandil, seguido de el piloto con pintura de Miami. Dusini está con medios, Puerto lo queda en la curva número 1, pero logra hacerla sin problemas. Ahora mismo llegando a la frenada de la curva número 4. Otra frenada fuerte, tal vez pasado, un poco largo en esa cuestión. Fíjate cómo la hace Del Río, que lo hace muy pegado al piano, comparada como lo viene haciendo Dusini y como la viene haciendo Silano. Ahí hay una gran ventaja a favor de Ignacio, que no viene en vuelta, va a 4 segundos, va perdiendo. Decidió hacer una más, por ahí no sentía que los neumáticos estuvieran en la temperatura óptima para una vuelta lanzada. Bueno, ha pasado también dentro de la FI2 más temprano, que se necesitaba un poco más. ¿Sí? No, míralo. Ahí está, Silano. Sí, Mateo. Sí. Minuto 33, 557 para él. El número 95 por fin se puso a tono. Le costó encontrar la configuración ideal, pero parece que sin prisa ni sin pausa encuentra el ritmo ideal. Ahora mismo también aparece Federico Dusini en pantalla, porque acaba de hacer récord en el segundo parcial. Veremos cómo lo termina cerrando, llegando a la curva 14 y 15. A ver cómo la concluye. La Mamba Negra de Tandil, el piloto con el auto completamente negro y detalles en plateado. A ver en qué posición lo deja. DRS para él y nuevamente segundo. Minuto 33, 267 para Federico Dusini.
Bien, y la grilla que se va ajustando, van marcando un poco los pilotos, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta incógnita que teníamos de que si Mateo estaba probando un poco ir a los stints más largos, y bueno, acá ya se empieza a achicar esa brecha, aunque es bastante amplia también porque es más de un segundo con Del Río. Así que veremos si Mateo sigue mejorando y Fede Ducini también, que está enfocado, está en la búsqueda de ese tiempo. Así que bueno, está lindo el desafío. 4 pilotos en el minuto 33, 3 en el 33 y bueno, y Del Río en el 32. Efectivamente, recordemos a todos los queridos espectadores que nos están mirando de las distintas plataformas de streaming, tanto en la morada, verde y roja, en simultáneo, como siempre a partir de estos momentos dentro de la FI Sim Racing, que en esta liga no se pueden utilizar ningún tipo de ayudas dentro del videojuego. Trazada dinámica desactivada, control de tracción completamente desactivado, frenos antibloqueo completamente desactivados, es decir, el sistema del ABS. Ninguna ayuda está permitida dentro de los campeonatos de la FI Sim Racing, tanto de la FI1 como de la FI2. Y algo para sumar, del Río. y algo para sumar que es un condicionante también, los pilotos corren con la cámara cockpit, no con la aérea, no con la de televisión, sino están adentro del auto, son pilotos reales, básicamente. Efectivamente, así que es una visibilidad limitada en todos los aspectos. Ya no tenés una ayuda extra dentro de ese campo de visión. Difícil, muy difícil porque una persona amateur que arranca a probar un simulador, que arranca un poco a configurar un setup medianamente real, te diría que con un 50% de ayudas ya es prácticamente imposible para una persona de a pie poder dominar un simulador. Ya sin ayudas y sin el trazado guía también dentro del juego, imagínense, es como poner el videojuego que más te guste en la dificultad más elevada. Creo que es destacable lo que están logrando los chicos también. Decinos la verdad, Franquito, pusiste la cámara aérea, no usaste la de cockpit. No. Si todo bien, que mencionen Rosa, pero en ningún momento seré tramposo. Muy bien. Primero y principal. Esa es la actitud. Bueno, efectivamente. Quedan 22 minutos y medio y contando para que termine esta práctica oficial de la FI1 aquí en Bahrein. Es la cuarta fecha del campeonato, señoras y señores. Venimos de Australia, de China y la semana pasada de Japón. Ante la duda de que alguno de nuestros espectadores sea nuevo dentro de esta comunidad, primero y principal, bienvenido a la FI, bienvenido a lo que es esta increíble comunidad y esta impresionante liga competitiva. Segundo, podés ver las carreras en diferido porque están disponibles en YouTube cada una de las transmisiones, tanto de la práctica, clasificación como la carrera. Así que bienvenida sea la FI Sim Racing para todos los nuevos que quieran adentrarse dentro de este querido mundo. Cierren todo. ¿No? Cierren todo porque Del Río 1.31, 6.95 con medios en una temperatura que no es la ideal. Seguramente con mucho combustible porque está dando varias vueltas sin parar. O sea, si a este muchacho le das blando, poco combustible y la temperatura ideal, te rompe todos los récords. Me parece que Bahrein tiene amo y señor, por lo que se está viendo. Al menos por ahora, efectivamente. La vuelta de pole position dentro de la vida real, acá en F1.25, ronda el minuto 29.9. Tal vez en la clasificación lo podamos ver. Hay complicado nuevamente Federico Gambale, que tiene neumático blando, Ojito. Podemos llegar a ver los primeros tiempos competitivos de la goma más blanda de este escenario. Bueno, bienvenido el minuto 31, nuevo desafío que se le pone a los pilotos que están buscando pasar al minuto 32. Bueno, el más cerca es Juan Pedro Broca y otra vez se repite
esta tendencia de los dos rookies que empiezan a ser los dos protagonistas de esta temporada 2026 de la FI Sim Racing. Interesante ver cómo el campeón también está complicado, tratando de volver a su ritmo y volver a ser el protagonista. Creo que a un campeón no poder ocupar el primer lugar empieza a hacerle un poco de peso, ¿no? sobre sus hombros y bueno, a ver cómo lo resuelve Mateo en esta carrera y en esta práctica. Es que ya son 3 grandes premios donde ninguna carrera ha sido beneficiaria para Mateo. La más cercana fue, de hecho, la primera fecha, con Damián de Federico logrando la victoria en Australia. Luego para China y para Japón no estuvo cerca, estuvo batallando con ese auto rojo y negro de número 95 durante todo el escenario en ambos circuitos asiáticos. No le está encontrando la vuelta, al menos en esta configuración, dentro de lo que es el plano del F125. Sí, se sentía más cómodo en el F124 claramente, también porque llegó a un punto que ya no tenía competencia. Competía con Cataño, con De Pietro las primeras carreras, y luego esos pilotos se fueron, se perdieron, empezaron a perder ritmo. Los que estaban no eran lo suficientemente rápidos. Por un momento fue Lucas González, no sé si te acordás, Franco también, Marco, Juanpi, que le ha robado alguna que otra victoria, alguna que otra pole position, pero no había un competidor claro. Y ahora le aparecieron Broca, Del Río, un gran nivel de Emilio Catorini, que hoy no está con nosotros, Ducini, que también perdió un poquito de cancha, pero poco a poco se va recuperando. O sea, no está solo contra el mundo, ahora tiene bastantes que dicen, che, yo también quiero ganar, yo también quiero ser campeón, así que vení y demostrá por qué tenés la chapa de campeón. Mira, tenemos competencia en pista entre Ducini y Del Río. Los muchachos están en paralelo en toda la recta principal. Uy, se le complicó un poquito a Ignacio. El líder ahora mismo del entrenamiento, complicado. Saliendo mal. Otra vez dado la vuelta. Ay, cuidado que viene con uno. el auto que viene ahora. Ay. Uy. Recién estaba pasando Leonel Riedel. Impresionante. Y que bueno, hemos visto varias ya de esta salida de pista y vueltas a pista medio peligrosas, pero bueno, volviendo un poquito a lo que mencionaban ustedes, muchachos, recién, qué bien que le hace a la liga este nivel de competencia, ¿no? Que vengan dos pilotos nuevos y que desafíen al campeón de esta manera y que no les importe nada, o sea, a mostrar lo que tienen, a no guardarse nada, y sobre todo también creo que con Broca y Del Río están mostrando cierta humildad y cierto nivel de compromiso sobre todo el resto de los pilotos, porque no se pierden una práctica, están en todas y en todas están marcando buenos tiempos, así que destacable también lo de los muchachos que recién arrancan. Bueno, ¿por qué no hablar con el vigente campeón Mateo Silano, que ahora mismo está Juan Pablo Molina con él? Sí, muchachos, estamos con el actual campeón. Comentame, Mate, sensaciones que tenés por ahora con el setup. Hola muchachos, ¿cómo andan? Acá abriendo una vueltita. Todavía no lo encontré. Hay parte de la pista que no entiendo por qué no va tan bien el auto. Y nada, la verdad que estoy viendo lo óptimo, ¿no? Para la quali y para la carrera. ¿Cómo sentiste la trompa en el segundo sector? Y estuve probando con una carga bastante baja. La cual, nada, obviamente bloquea un poco menos porque tiene menos agarre. Y la verdad que la curva, la 7-8 es la 9. La 10 no sé cuál es. La que te bloquea la rueda de adelante es bastante difícil. Pero nada, hay que buscar un equilibrio entre velocidad y carga, creo yo, porque realmente son muy importantes las curvas más allá de las rectas que son largas. Son muy importantes. O sea, con el setup ese que estás usando ahora, ¿te está costando traccionar a la salida de las curvas? Ahora lo cambié, vamos a probar a ver si funciona lo que estoy queriendo hacer. Entiendo que va a bloquear un poco más en lo que son las curvas de frenada, como puede ser la 10 y ahora la que estoy ahora. Pero bueno, vamos a ver qué resulta y qué decisión final tomo para el jueves. Paso Mateo, señores, volvemos con ustedes.
Perfecto, gracias Juan Pablo. Ahí teníamos la palabra del vigente campeón, el número 95, Mateo Silano. Me También gustó apodado como Ryo McQueen. esta conexión por el auto, mientras estaba dando vuelta en pista en vez del box. Estaba buena, estaba conectado, Sí. la radio estaba conectada. Muy bueno, la verdad que fuiste una especie de ingeniero, Juanpi. Se me lenguó la traba por momentos, así que. Había que estar en muchas situaciones a la misma vez. Bueno, El nuevo Yapiro Lambiase, Juanpi. No, más que igual. No, más que ingeniero, yo sería Helmut Marco, más que nada. Bueno. Tipo de trato. Bueno, Jean-Pierre Lamiance es conocido como Guau. GP y acá Molina JP sería. Claro, JP. Fíjate, algo interesante que decía Mateo sobre la configuración, ¿no? Lo que hablábamos, esto de buscar el equilibrio, porque en un circuito que tiene 3 sectores, de los cuales 2 protagonizan rectas largas y frenadas fuertes, y el sector número 2 más de curvas rápidas y esta curva lenta, la curva número 10, que exige y bloquea los neumáticos. Entonces, qué difícil la elección, ¿no? Porque para la clasificación va a ser un setup, para la carrera va a ser otro. Es clave esta práctica para probar ambas, ¿no? Un poco de cómo se comportará el auto en carrera, cómo va a gastar los neumáticos y cómo exigirlo también a una vuelta. Vamos a ver si los pilotos, y acá Mateo está probando con neumático blando, a ver si dura toda la vuelta, a ver si pueden sacarle lo mejor para lograr un buen tiempo de punta. Ahí lo tenemos a Mateo Silano. Vuelta cronometrada, neumático blando para él. Veremos en qué lugar lo pone. Récord en el segundo parcial. Parece que está mejorando en gran manera. ¡Upa! Descalificado Broca. Epa. Sentido contrario para Juan Pedro Broca. Se pierde el resto de la sesión. El juego no te perdona en Ay, esa, ay, ¿es? Me acuerdo, ¿te acordás Sí. el año pasado? Y, mirá acá, Mateo Silano obstruido por uno de los pilotos. Ni Y más ni Gallumán. menos que Jorge Gallumán. Aún así mejora. No logra pero- mejorar su parcial, va a tener que ser otro intento. Sí, mejoró igual Mateo. Creo que llegó al 1.33 y medio. Estaba un poquito más arriba. No sé si fue en esta vuelta, pero bueno, Jorge ahí otra vez protagonista con alguna de sus apariciones. Efectivamente. Bueno, una nueva vuelta cronometrada, la que inicia Mateo Silano, después de ser obstruido por otro de los pilotos a menor velocidad. Lo mismo está haciendo Leonel Riedel, ahora mismo llegando a la curva número 1. No le estamos mencionando tanto a nuestro querido Aquaman. Veremos en qué sintonía lo colocamos a este piloto al final de esta sesión. Mr. Consistencia, sigue siendo él. En ese cuarto lugar, bien, está cerca de los líderes, porque fíjate, está a poco más de Mateo Silano, también de Ducini. Bueno, ahora Ducini mejoró un montón, 32, 4, 41, salió del 33, pero está ahí, peleando tranquilamente por entrar en un posible podio, ¿no? En un podio virtual, podríamos decir. Y sería de gran forma. Hay que esperar a la lluvia, pero sabiendo que es el circuito de Bahrein en mitad del desierto, está complicado, porque si la memoria no me falla, durante una de las transmisiones oficiales decían que en 30 de los 365 días del año llovía aquí en Shakira. Así que es bastante inusual que aparezca una gota de agua en este tremendo desierto. Bueno, a veces los espejismos suceden, así que quizá algún piloto maneje como si estuviese lloviendo. Igual, dentro de esas probabilidades puede ser que caiga agua. Difícil, pero no sé si recuerdan alguna carrera con lluvia en este circuito, muchachos. No, ninguna. No, a ver, yo lo que recuerdo es pretemporada, sesiones de pretemporada que ha caído algo de lluvia, aunque leve y que no haya durado más de 10 minutos. El circuito claramente no tuvo que pasarse por lluvia, porque literalmente las gotas caían y se evaporaban al instante casi, así que poco y nada se podía hacer con neumáticos intermedios. Pero sí recuerdo sesiones de pretemporada donde verdaderamente cayó algo de lluvia. Y lo vemos a Leguizamo saliéndose de pista. Bueno, pero interesante esto. Y creo que ahora vemos también a pilotos que están dándolo todo con la goma
blanda, y ahí Mateo mejoró con goma blanda, se metió en el minuto 31, 9:31. Bueno, ahí tiene más color, a 3 décimas nada más y pico del Río, y la competencia que empieza a marcarse. Me gusta esto sobre el final porque lo vemos a Mateo que está en competencia. Quiero verlo del Río con blandos, porque el tiempo lo hizo él con medios, así que vamos a ver ahora qué pasa con los blandos. Faltando poco más de 10 minutos para el final, seguramente pondrá poco combustible, dará un par de vueltas, volverá a entrar y así hasta terminar la sesión. Así que vamos a ver qué tiempo marca. Por ahí hizo una vuelta perfecta y simplemente fue eso, no tiene nada que ver con los neumáticos. Posiblemente por ahí los blandos le caigan peor, vamos a ver. Bueno, recién está saliendo de boxes Ignacio del Río, veremos con qué compuesto es lo que lo acompaña. Efectivamente, como bien estaba mencionando Lucas Peñalba, ya tenemos neumático blando, esa gama roja completamente nuevita, recién salida de las sábanas calentadoras de temperatura, y veremos en qué cronómetro lo dejamos ahora mismo en esta sesión. Por ahora lo mejor es este piloto de aquí, minuto 31.6, al menos por ahora. Recordemos el tiempo de la pole de la vida real, minuto 29. Muy probablemente no lo alcancemos, al menos en este escenario. Recordemos, como bien decía Lucas Peñalba, la temperatura es vital y estamos de día. La clasificación será en horario nocturno, así que no habrá esa complicación, ese detalle extra dentro de la instancia. Así que ahora mismo lo acompañamos a Ignacio del Río en una vuelta cronometrada aquí en Saquir. Me la juego a minuto 29. ¡Epa! Fuerte declaración por acá dentro de la cabina de comentaristas, Marcos Andrada. Bueno, lo seguiremos completamente en on-board, muchachos. ¿Por qué? Porque queremos así mostrarles lo que es este escenario. Comenzamos acá con la curva número 1, la frenada más fuerte de todo este circuito. En segunda marcha bajamos a 80 km por hora o incluso menos. La curva número 2 complicada con ese piano y llegando a la curva número 3. Nuevamente los límites de pista que se tienen que aprovechar al máximo. La curva número 4, esta frenada que tenemos aquí de frente. Y ya los límites de pista que se asoman acá en la zona izquierda. Nos tenemos que pegar nuevamente el piano para el sector más veloz de este circuito. De las 5, 6 y 7. Entrelazadas la una con la de otra. Casi que se puede terminar la vuelta con límite de pista. Llegamos a la curva número 8. Tracción en subida para después bajar con la 9 y 10. Entrelazadas la una con la otra. La frenada más complicada sin problemas para Ignacio del Río. Ya metemos la tracción a fondo con un DRS, la segunda zona que tenemos en este circuito de Saquir. Entramos en la complicada zona revirada final de este sector número 2 aquí en Bahrein. Una curva en subida, la número 12, para llegar a la frenada de la 13, que es en apoyo. El piloto se termina cerrando a último momento y ahí entramos en una recta también bastante larga, sin zona de DRS esta vez. Porque ahora mismo entramos en la última parte, que es la 14, aquí la frenada fuerte, y la 15, que es simplemente para unirla con la recta principal, y así es como terminamos con una vuelta impresionante que va a ser la de Ignacio del Río, que ya llega al minuto 31.0. Minuto 31.045 para Ignacio del Río. Bueno, el pronóstico que un poco lejos, ¿no? A casi 2 segundos, pero igualmente vimos que perdió un poco de tiempo en la última curva. Y Silano que se le pasa, y se fue de tracción, lo perdió en la curva, así que no se golpeó. Tiene chance todavía Mateo para hacer una nueva vuelta, pero decíamos desde el Río que perdió unas milésimas en esa última curva, que se escuchó en el onboard como los neumáticos se bloquearon brevemente. Así que vos fíjate cómo tan fácil es en este circuito perder esas décimas que te dejan quizá fuera de una posición importante. Efectivamente. Bueno, continuando con esta sesión de práctica que ya está cerrando sus minutos finales, quedan 6 y medio para dar por concluida este entrenamiento oficial de la FI1. Estamos ahora mismo en pantalla con Jorge Cayman. Octavo lugar para él. Sí, efectivamente. Buen sector número 1 hizo Jorgito. Marcó casi el mismo tiempo que Del Río. Guarda. Cuidado con Jorgito, ni más ni menos. Ahora mismo llegando a la zona de DRS. Mirá, se aparece ahí Jorgito Cayman de la nada. Se pone entre los 5 primeros.
Dale, Jorge, vamos a bancarlo. Vamos a ver si llegamos hasta el final con una vuelta con Jorge. Vamos, yo estoy. Vamos con Jorgito. Arriba todos. De la Jorgeneta. Muchachos, no la mufa. Mirá. Ay, No, bueno. Ay, bueno, Era se hablar. pasa. Era hablar, se pasa en la curva número 13. Esperemos que logra hacer Jorgito en la 14 y 15. No nos responsabilicen a nosotros por un error de gol. Sería muchísimo. se pone nervioso. Lo ponemos en cámara y se pone nervioso. Va a cerrar, va a mejorar sus tiempos, Ojo. Mejora casi 2 Bueno, segundos. minuto 37.5. Bien. En tiempos Cayumen está bien, porque faltan un montón de pilotos acá. Yo creo que en los tiempos que hace él, peleando con Álvarez, perdón, con Álvarez no, que está sexto, con García, quise decir, yo creo que está por ahí, tranquilamente. Bueno, recién mencionaste Manuel García. Cumplió años el día de ayer. Es verdad. Bueno, feliz cumpleaños, Emma, querido, por favor. Así que nada, le veremos la próxima vez que lo tendremos en pista. Muy probablemente sea para la clasificación de este jueves. Y nada, nos aseguremos de traerle una velita por lo menos para que sople y le cantemos el feliz cumpleaños. Claro, Tranquilo, mínimamente. Juanpi. Ya lo está conteniendo, ya nos conocemos en esta cabina. Tranquilo, Juanpi. Es impresionante. Bueno, quedan 5 minutos para que termine esta sesión de práctica. Ahí lo tenemos a Federico Gambale, el ruso nuevamente complicado en esa curva número 8. Y ahora lo tenemos a Federico Ducini, se acaba de ir largo en esa parte del sector. No está haciendo la misma coherencia o la misma consistencia que normalmente nos tiene acostumbrado Federico Ducini, ¿no es cierto? Como que lo estamos viendo tratando de ir más al límite que de costumbre. Sí. Pasa que este circuito no es un circuito para ir al límite, sobre todo en las frenadas, donde yo lo veo a Federico complicado con la tracción y complicado con las frenadas, lo que hablábamos al principio de la transmisión. El que no pueda dominar esto se va a complicar con la degradación de los neumáticos, con poner los neumáticos fuera de temperatura, sobrecalentamiento, pérdida de tracción y todas las combinaciones que cuando empezás a equivocarte empiezan a ser letales para ir con una marcha constante. Yo creo que lo veo tranquilamente a Fede en un top 5 en la carrera, peleando por ahí, entrar en el podio en alguna de esas porque se ve con un buen ritmo. Pero tengamos en cuenta que falta Catorini, a Broca lo descalificaron, Del Río está muy bien, Silano tiene que seguir entre semana practicando solo en el contrarreloj para encontrar el punto justo del auto para la clasificación. Riedel está muy sorprendente, aunque está lejos ahora de ellos porque ya está a 2 segundos, porque bajaron al 1.31 tanto Silano como Ducini. Son pilotos que te pueden complicar en una cual y sobre todo cuando hay tráfico, que van a ser la gran mayoría, no sé si van a estar los 20, esperemos que sí, pero generalmente mínimo siempre hay 16, así que lo veo en ese puesto Ducini, peleando en el top 5 para arriba, quiero creer, esperemos que no más abajo. Efectivamente, ahí lo tenemos a la Mamba Negra de Tandil, que también tiene el apoyo siempre de su querida madre Laika, que nos menciona acá en comentarios cómo me gustan estos dos pilotos, tanto Ducini y el campeón Mateo Silano. Sí, Juan Pablo Molina. Por los síntomas que mencionó Marcos y mencionaste vos, me parece que Ducini está con carga aerodinámica bastante baja, porque si le está costando tanto traccionar es porque no tiene mucho apoyo en el alerón trasero, y además está yendo muy al límite en el tema de la velocidad, así que para mí está con muy baja carga aerodinámica. Bueno, siempre y cuando sea de su comodidad no hay problema. Esto es una de las ventajas que tiene el tener 5 opciones distintas en cuanto a configuración para terminar perfeccionando el estilo de manejo dependiendo de cada uno de los escenarios. Otro complicado, nuevamente visita al pasto para Mateo Silano. Otra vez la curva 3. Sí, le está teniendo mal traer a Mateo Silano, en especial ese giro número 3. Sí, a todos los pilotos, todos se fueron en la curva número 3 en algún momento. Normalmente tendríamos en costumbre a la curva número 10, pero parece que el radar también hay que mantenerlo fijo en ese primer parcial. Ahí lo tenemos a Ezequiel Leguizamo, quinto lugar para él, seguido de Gustavo Álvarez en el sexto lugar. Minuto 36.1 para Gustavo, también uno de los pilotos complicados.
tal vez un poquito más de entrenamiento podría ya colocarlo dentro de los tiempos del minuto 35. Otro piloto que estuvo durante toda la sesión visitando las zonas de escapatoria es este de aquí, Federico Gambale. Complicado el ruso en esta sesión de Bahrein. Y no alcanza con tratar de estar manteniendo el ritmo, sino creo que los pilotos para la clasificación van a tener que tener muy claro cuáles son sus zonas, ¿no? Su zona límite, su zona de frenaje, sus referencias. Creo que el que logre eso va a marcar la diferencia. Me intriga un poco cómo hubiese terminado Juan Pedro Broca si no hubiese sido descalificado, probando con los neumáticos rojos, que no lo vimos, a marcar un tiempo de punta. Pero bueno, nos deja la incógnita con qué va a pasar con el resto de los pilotos también para la quali. Así que el próximo jueves vamos a tener un lindo espectáculo. Creo que las qualis vienen saliendo espectaculares, muchachos. Tuvimos en Japón la emoción máxima del fin de semana y cuando se cumple el tiempo ya de esta práctica número 1. Efectivamente, bandera cuadros y cronómetro en 0. Ya Lionel Riedel fue el primero en recibir la ansiada bandera que todos quieren ver a final de carrera, o al menos en primer lugar. Ya tenemos el cierre de este entrenamiento. Veremos qué es lo que puede llegar a hacer Federico Ducini en lo que seguramente sea su último intento de vuelta clasificatoria. Veremos cómo termine ese primer parcial. Y 32.8, bastante lejos en lo que son los tiempos. Lo mismo para Mateo Silano, que tiene la vuelta invalidada, así que será simplemente ir a la calle de boxes al terminar este giro. Ezequiel Leguizamo haciendo exactamente lo mismo, otro piloto de los perjudicados ahora mismo por los límites de pista. Lo mismo para Jorge Cayomán, ahora mismo en un discreto octavo lugar, pero no se engañen por los tiempos, porque el 37.5 es bastante buen parcial dentro de mitad de parrilla de lo que hay en la FI1. Sí, una práctica que nos dejó de ver muchas cosas, por ejemplo, los distintos setups que han probado los muchachos, algunos con más velocidad punta, otros con más carga aerodinámica. Los problemas en la curva número 3, la curva número 10, se fueron mucho en ambas. Van a tener que trabajar mucho entre semana para encontrar el punto justo de aceleración. No vi problemas con la batería, creo que todos llegaron bastante bien. Hay que ver después en quali y en carrera, que es donde más se exprime. Pero positivas prácticas, sobre todo para los pilotos de arriba y aquellos que necesitan practicar más, como Cayumán, Leguizamo, Álvarez, Gambale mismo, que mejora a Álvarez con 1.36.070. Así que una práctica muy muy positiva esta que hemos tenido el día de hoy. Efectivamente. Mientras tanto, solo quedan un par de pilotos a llegar a la zona de boxes o a recibir la bandera cuadros. Mientras tanto, me parece que Juan Pablo Molina está con el líder de este entrenamiento, ¿verdad? Parece que tenemos algunas complicaciones en cuanto a la conexión para Juan Pablo Molina. Hola. Ahí estamos de vuelta. Sí, Juan Pablo Molina. Bueno, estamos acá con Ignacio del Río. Comentame, Ignacio, ¿cómo te sensaste con el setup con respecto al tema de la carga aerodinámica? Hay bastante subviraje en el segundo sector. Comentame un poquito cómo sentiste el auto, por favor. La verdad que, ¿qué tal primero? ¿Cómo estás? La pista estaba un poco inestable, como que con las temperaturas se solían levantar bastantes, como que era muy fácil bloquear. Estuve probando varios setups, estuve probando ritmo de carrera. Creo que para ritmo de carrera encontré lo que voy a hacer, pero todavía me falta definir bien cuál va a ser la estrategia que voy a usar para la quali. Si uso el mismo o si uso quizás un poquitito más de carga. Pero la verdad que contento, porque por lo menos pude sacarme la duda de cuánto iba a ser el desgaste y creo que es lo más importante. Quizás salir un poquito más atrás, pero una de esas puede remontar con ritmo. ¿Sentís que la parte del circuito donde más podrías castigar los neumáticos? Y en las curvas después, en las S, que es donde termina el primer sector y comienza el segundo, creo que ahí se come bastante, pues se pisan mucho los pianos, se suele frenar bastante abrupto y se frena sobre el piano mismo también. Y creo que después, en la curva que sigue a esa mini chicana, por así decirlo, que se frena como doblando, ahí es donde más se castiga y probablemente donde veamos en la primera curva, en la primera vuelta,
la mayor cantidad de choques, porque se suele bloquear bastante fácil, se suele salir bastante de pista y es como que no hay mucho espacio, honestamente. Un poquito de diversión nos viene bien, así que bueno. Bueno, pasó Ignacio del Río, quedó puntero de acá de la primer práctica de Bahrein. Volvemos con ustedes, muchachos. Perfecto, ahí lo teníamos junto a Juan Pablo Molina e Ignacio del Río, líder de este entrenamiento oficial de la FI1. Y señoras y señores, hasta acá la práctica y hasta acá más o menos lo que es la transmisión oficial de la FI Sim Racing. Nos volveremos a ver este jueves para la clasificación a esta misma hora, 22:30 para la FI1, 21 horas para la FI2, que también contará con carrera sprint para este formato. No sin antes, ¿por qué no darle una visita a lo que es el cambio al calendario oficial de la FI1 aquí en 2026, donde estamos ahora mismo en Bahrein, fecha número 4, y la próxima será en Imola. Tal vez el circuito no lo tengamos en la vida real, pero siempre es lindo tenerlo, al menos en esta etapa del videojuego, como es en la comunidad de la FI Sim Racing, porque da espectáculo y también es uno de los escenarios históricos, ¿o no, Lucas? Sí, siempre es lindo correr en Imola, ir por allá en aguas minerales, curvas icónicas donde han pasado de todo. Bueno, tenemos también momentos trágicos en cuanto a lo histórico por el fallecimiento de Ayrton Senna también corriendo en Imola, pero un circuito que es Fórmula 1. No se puede ir nunca del calendario porque significa Fórmula 1, siempre da lindos espectáculos y me parece que tiene que estar siempre. Hermoso que lo tengamos acá en la FI Sim Racing. Bueno, efectivamente. Señoras y señores, hasta acá este es el final de esta transmisión. Recordamos, Ignacio del Río fue el más rápido en este entrenamiento oficial con 9 participantes. La descalificación con Juan Pedro Broca, que nos dejó atrás esa incertidumbre de si podría llegar a estar en los mismos parciales que el propio del Río, pero eso lo tendremos para la próxima transmisión. Nos volveremos a ver, querido Lucas, ¿cuándo? ¿Cuándo, Fran? Cuando los motores vuelvan a rugir. Hasta entonces y buenas noches.